Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, no sé si ustedes, me imagino que tal vez sí hayan leído las famosas novelas de Julio Verne, esas tan famosas historias en las cuales teníamos viaje al centro de la Tierra, teníamos 5 semanas en globo, alrededor de 80 días alrededor del mundo, viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, que eran clásicos. Bueno, esos son clásicos, ¿no? Y lo increíble todo esto que fueron escritas en el siglo pasado, pero se daban a conocer, narraban una serie de inventos, sí, que eran extraordinarios para la época e inclusive ahora. Recién se está viendo que si era posible, por ejemplo, el famoso Nautilus, ¿no? Que era tremendo submarino con toda esa tecnología que tenía, ¿no? Pero era, incluso podría decirse que Julio Verne tenía algún poder sobrenatural, tenía alguna facultad especial que no tenía el resto para poder ver lo que iba a suceder en el futuro, ¿no? Pero realmente no era así. La facultad que él tenía, que podríamos decir que era facultad o bien un talento, era que se reunía con todos los científicos de la época, leía una serie de investigaciones científicas, documentos científicos, etcétera, y se empapaba de toda la tecnología que existía hasta ese momento. Y en base a eso, gracias a su creatividad, inventaba o creaba cosas o las que posibles inventos que había, él los mejoraba a través de su imaginación. Por ende no tenía ningún poder sobrenatural, era solamente un talento especial que era de preguntar, de investigar. Ahora, aquí se me viene la frase, ¿no? Esta frase que decía Albert Einstein, que decía que nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. Qué increíble, ¿no? Me llama mucho la atención. Ahora, bueno, en la actualidad también podríamos decir que existe algo que también predice el futuro, ¿no? Que es la inteligencia artificial, ¿sí? Porque como podemos comprobar a través de nuestros teléfonos inteligentes, si ponemos la palabra futuro, inmediatamente pone la palabra incierto o nuestro. O sea, está adivinando lo que nosotros vamos a poner. Inclusive la misma página web Amazon sabe qué cosas nos gustan y cuáles no. E inclusive también Microsoft hizo un experimento en el cual determinó, no me acuerdo en qué año, no sé realmente, justo determinó quiénes eran los que iban a ganar el premio Oscar. Y los que no le atinó eran los que había puesto en segundo lugar. Ahora, estas páginas o estos creadores tenían poderes sobrenaturales. No, en este caso de la tecnología de la inteligencia artificial son solamente datos, y eso es lo que nos evidencia que somos muy predecibles, demasiado diría yo. Y es así como Mark Twain también tiene un aforismo muy interesante que dice: la historia no se repite, pero rima. Claro, con estos antecedentes, ¿cómo no va a rimar? Sí, 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 incluso la tecnología puede determinar qué vamos a hacer en base a nuestras conductas. Bueno, el estudio de ahora se ha titulado El futuro. Y como siempre quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este día tarde, Señor. Te doy gracias por ponerme aquí, Señor, por darme la fortaleza, por estar aquí delante, Señor, y hablar a través de esta cámara que representa a muchos. Haz que el mensaje sea claro, que yo no entorpezca el mensaje, y sé tú solamente obrando y hablando, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El futuro. El momento en que estamos viviendo, el futuro puede parecer muy incierto. Sí, con todos los acontecimientos uno tiene una gran incertidumbre de lo que va a pasar, inclusive de lo que ya teníamos supuestamente seguro, ya no existen. Los trabajos tal vez ya no existen. Lamentablemente, tal vez alguna persona muy querida tampoco está. Hay prácticas también sociales que también no van a ser lo mismo que antes. ¿Sí? Hay uso de mascarillas, etcétera. Hay algo que ya cambió. Por ende, hay una incertidumbre galopante de qué va a suceder después. ¿Qué se entiende por futuro? ¿Qué se entiende por ese futuro que yo estoy anhelando y que necesito saber, ¿no? Por la incertidumbre que se está viviendo. Según el diccionario, una definición muy simple dice: el que manifiesta de un modo absoluto que algo existirá
o tendrá lugar en un momento posterior al momento en que se habla. Eso es solamente futuro. Ahora, dentro del concepto de futuro, vamos a intercambiar dos conceptos más, que es la predicción, que es justamente lo que hablamos con antelación en caso de los ejemplos que les puse. ¿Qué quiere decir predicción? Es una expresión que anticipa aquello que supuestamente va a suceder. Se puede predecir algo a partir de conocimientos científicos, relevaciones de algún tipo, hipótesis o indicios, que es justamente lo que hizo Julio Verne. Hizo una predicción, algo que supuestamente iba a pasar, pero hay cosas que también él dijo que no sucedieron. Por ejemplo, en su libro de la Tierra a la Luna, sí, él dice que había un cañón gigantesco y que disparaba justamente esta supuesta nave espacial, pero en la actualidad sabemos que eso es imposible y que los cohetes se autopropulsan, cosa que no vio Julio Verne, bueno, y los científicos de la época tampoco lo vieron. Pero además existe el concepto de profecía, que es justamente decir algo de antemano, ¿sí? Decir hacia adelante. Y según la definición, es don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Por ende, podríamos decir que existen dos tipos de futuros: el en base a predicciones y en base a las profecías. Ahora, dentro del concepto de profecía, claro, nosotros tal vez como cristianos vemos, bueno, los famosos profetas del Antiguo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento habían profetas que no estaban con Dios. Y aquí justamente viene el caso, ¿se acuerdan de Elías? Sí, de los 450 sacerdotes de Baal y los 400 sacerdotes de Acera, sí, que se enfrentaron con Elías. Recordemos un poco esa historia que es muy rica. ¿Sí? Todo esto empezó justamente con un versículo, que se los voy a leer, que está en 1 de Reyes 18, 20, 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, sígalo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Ni chicha ni limonada. Ahí está la línea, me paro en medio. Estaban en los dos lados, ¿sí? Dependiendo tal vez de cómo soplar el viento. Y justamente aquí el rey Acab se enfrentó, tuvo este incidente con Elías, ¿sí? Y Elías que dijo: bueno, vengan todos los sacerdotes, sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacrificar 2 toros, ¿sí? Ustedes elijan el suyo, ¿sí? Y ustedes empiezan primero a hacer una especie de altar en el cual van a sacrificar al toro, van a quemar al toro, ¿sí? Y ustedes tendrán que invocar a su Dios para que descienda fuego y lo consuma, ¿sí? Ustedes empiezan primero. Bueno, esto era de mañana, arreglaron todo su altar, ¿sí? Empezaron a cantarle, empezar a hablarle, a invocarle a sus dioses, y no pasó absolutamente nada. De la mañana y era el mediodía, no pasaba absolutamente nada. Elías, ya en tono de burla, le dijo: bueno, tal vez sus dioses no escuchan, grítenles, o tal vez no está aquí, se fue, está de viaje, etc. Y ahí, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Bueno, empezaron a gritar, incluso se empezaron a cortar el cuerpo, pero ya era de noche, estaba llegando la noche y no pasó absolutamente nada. Imagínense, 850 sacerdotes gritando como locos, danzando alrededor de lo que iba a ser el sacrificio, y no pasaba absolutamente nada. Bueno, Elías, viendo que no pasaba nada y que no iba a pasar nada, bueno, llega, prepara su toro, prepara el altar donde iba a ser sacrificado, donde iba a ser quemado, ¿sí? Y hace un surco alrededor de esto y le pone agua. A su vez también y riega más agua sobre el toro que iba a ser consumido por el fuego. No contento con esto, le moja de nuevo y, como si no fuera poco, le vuelve a mojar una tercera vez. O sea, no podía estar más mojado. Elías empieza a orar y pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que, podríamos decir, que se manifieste. Desciende fuego de lo alto, quema absolutamente todo, seca absolutamente el agua, ¿sí? No, se consume totalmente, todo se consume, demostrando obviamente quién era el único Dios que existía. Bueno, y ahí obviamente todos sabemos ya qué pasó con los sacerdotes, que fueron todos muertos, ¿sí? Ahora, aquí había justamente una indecisión del pueblo.
No sabían si seguir a un profeta o seguirle a otro. Pero claro, Dios demostró su poder y su presencia y existencia ante todos los que estaban ahí observando. Y que quedaron atónicos porque todos cayeron a tierra en señal de reverencia. Ahora, en Isaías 44, 6 al 8 dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Esto está en el libro de Isaías. Sí. Acuérdense que el versículo que le leí anteriormente era Primera de Reyes. Ahora, cronológicamente, está primero Isaías y después Primera de Reyes. En Isaías está indicando: ya me manifesté y ya di a conocer quién soy. O sea, ¿por qué tienen miedo y tiemblan? ¿De qué estamos hablando? A su vez, en Isaías también 42:9 dice: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo, les diré el futuro antes de que suceda. Donde profecía, o profecía, como le quieran llamar. ¿Sí? Aquí está dejando claramente establecido, ¿sí?, cuáles son los profetas que hablan la verdad, con hechos, con testimonios, incluso con testigos. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Yo hago todo lo que deseo. O sea, en resumidas cuentas, es una declaración, o bien una aclaración de sus intenciones. Yo estoy indicando que voy a hacer eso y lo hago. Es el autor y consumador. Acordémonos el futuro, ¿no? ¿Qué es el futuro? Y la diferencia con predicción. En el caso de la profecía es algo totalmente distinto y diferente de la predicción. No existe hechos o antecedentes que permitan profetizar algo. O sea, no hay antecedente ninguno y no hay de dónde sacar el antecedente para que se cumpla la profecía. En cambio, aquí el Señor lo dice: yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Pero a pesar de esta demostración del poder de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Y siempre la respuesta está en la Biblia. ¿Qué dice en Isaías 48, de 3 al 8? Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro, y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podría decir: mis ídolos lo hicieron, mi imagen de madera y mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado, así que no podrás decir: eso ya lo sabíamos. Sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres, fuiste rebelde desde tu nacimiento. Aquí sabías a quién se estaba refiriendo: al pueblo de Israel, por eso habla en femenino. Ahora, en otras versiones, el oíste mis predicciones y las viste cumplidas, según la Reina Valera dice: lo oíste y lo viste todo. Sí, o sea, ¿qué más claro que esto, no? O sea, ¿quieres ver el futuro? Yo te lo estoy indicando, pero ¿por qué lo estás viendo en otro lado? ¿Por qué pones tus ojos en otra cosa que no es el verdadero Dios? ¿Por qué estás buscando predicciones de eso? Si yo te estoy demostrando que mis verdaderas predicciones son reales. Lo que realmente yo te he dicho se ha cumplido. Y no ha partido desde el pasado, ha partido de cero.
No hay ningún indicio en el pasado que pueda verificar o que pueda ser un antecedente que permita llegar a la conclusión que yo te estoy diciendo, dice el Señor. Ahora, lo interesante de aquí dice, tu cuello es tan inflexible como el hierro. Claro, ¿por qué habrá dicho eso? No creo que haya tenido tortícolis. Es porque no permitía justamente reconocer la autoridad de Dios y agachar la cabeza. Y la cabeza además era dura, no entendía. ¿Por qué? Como dice el versículo, fuiste rebelde desde tu nacimiento. Rebeldía. No quiero porque no quiero. Me es más fácil creer en ídolos que en creer en lo que el Señor me está indicando y me está demostrando. ¿Qué más duros que eso? Ahora, aquí hay algo interesante. Según Lucas 15:7 dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Aquí, siempre utilizamos este versículo para indicar que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Cuando vuelve al Señor, cuando reconoce que se equivocó y el Señor es su amo y Señor en su vida. Pero las dos palabras griegas que se utilizan como arrepentimiento, y nuevamente perdonen mi griego, ¿sí? Una se denomina metanonti y la otra es metanoías. Y ambas palabras reflejan o se definen como, o significan arrepentido, arrepintieron, arrepentidos, para cambiar la mente de uno o propósito. Para cambiar la mente o su propósito. Por ende, aplicando esto, ¿sí? Según el versículo que vimos, dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que cambia su mente o cambia su propósito y regresa a Dios. Me cambia un poco, ¿no? Sí, no es tan sencillo como que se arrepiente, no. Cambia su propósito, cambia su mente. Cambia, es un cambio, no es una simple alteración o una complementación, no, es un cambio absoluto. Cambia su mente y su propósito. Ahora, recapitulemos el versículo anterior de Isaías 44:8, decía, no tiemblen, no tengan miedo. Acuérdense de lo que vimos con Jairo y también con la mujer que tenía el flujo de sangre. Al principio tenían miedo, sí, pero tenían un temor reverencial, que luego se convirtió en miedo de cobardía. Tenían un temor reverencial. En cambio, aquí este versículo dice, no tiemblen, no tengan miedo. Es un miedo de cobardía, de terror, de pánico. ¿Pero por qué? Si eran arrepentidos, ¿habrá habido ese cambio de mente o de propósito para que no tengan ese miedo de cobardía? Les dejo la inquietud. Ahora, el concepto de futuro, ¿cómo es del punto de vista humano? Y esto lo tenemos claramente justamente en Eclesiastés, en donde Salomón hace una especie de investigación, y así parte el versículo 1. En Eclesiastés, ya les indico, es Eclesiastés 9, del 7 al 11. Sí, pero si quieren léalo desde el 1, porque ahí van a comprender mejor. Porque empieza indicando que Salomón hizo una investigación de cómo era la vida de la gente, de las personas, de los seres humanos sin Dios. Y llegó a la conclusión que lo único que tenían por delante es la muerte. Para ellos solamente tienen por delante la muerte, nada más. Y el versículo 7 continúa, después de este pequeño resumen, indicando lo siguiente. Así que, adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante, échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas. Todo lo significante de día de vida que Dios te ha dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no son necesariamente ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte.
de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Sí, incluso también Salomón señala que me parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. ¿Cuál es? La muerte. Ahora, ¿qué nos está diciendo Salomón con esto? Es un cuestionamiento, ¿no? Él está observando cómo puede la gente común y corriente, incluso hay una frase interesante, bajo el sol, la gente que vive bajo el sol, ¿cómo puede ser feliz? Sí, disfruta la vida, sí, porque solamente viene la muerte, no hay nada más. Cásate con la mujer que amas, disfruta tu tiempo, sí, porque después solamente habrá muerte. Bueno, y lo que está tratando de explicar Salomón es justamente las personas que viven separadas de Dios, totalmente independientes, que tienen una vida totalmente ajena a Dios, y lo único que les preocupa es su bienestar. Podríamos decir, el aprovechar ese tiempo de vida para obtener el máximo provecho, porque saben que después no existe nada, solo está la muerte. Ahora, hay la parte final me llamó la atención, que utiliza 3 palabras: éxito, ricos y hambre. Los bien instruidos no siempre tienen éxito. En cambio, los habilidosos no necesariamente son ricos. En cambio, los sabios a veces pasan hambre. Eso también lo podemos aplicar a nosotros que somos cristianos, sí, puede ser. Pero veamos estas 3 palabras: éxito. Nosotros como cristianos, ¿qué entendemos por éxito? ¿El buen cargo, un buen trabajo, el respeto de los demás? ¿O realmente nuestro éxito, entre comillas, es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? El ser ricos. ¿De qué riqueza estamos hablando? Si los habilidosos no necesariamente son ricos, tienen grandes propiedades, viajes, etc. Sí, incluso entre nosotros sí, no somos ricos. Pero justo con aquellos de que pueden pasar hambre, nosotros como cristianos jamás pasaremos hambre. Y eso ustedes lo saben. Ricos, sí. Tal vez no tengo riqueza, sí, pero ¿dónde pongo yo mi concepto de riqueza? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Nada me ha faltado. Nada me va a faltar, porque eso me lo prometió Dios. Pero los que viven bajo el sol buscan riquezas materiales, éxitos materiales, y ellos buscan el alimento porque saben que no tendrán. Cierto que no hay que cruzarse de brazos, pero el Señor prometió que nada nos va a faltar. Y siempre tendremos que comer, jamás nos va a faltar. Ahora, sí ha faltado, pero Dios está pendiente de eso. Dios sabe que tenemos hambre, pero volvamos al concepto anterior de arrepentimiento. ¿Realmente ha habido un arrepentimiento, un cambio mental o de nuestros propósitos para cambiar estos conceptos debajo del sol y para ponerlos sobre el sol como ciudadanos del cielo que somos? No es fácil, no, pero el Señor lo señaló. He dado, podríamos decir con mis propias palabras, señales. He dado indicios de las cosas que van a suceder y han sucedido. Y se los he hecho notar para que no digan que son sus ídolos, no, que soy yo. Y no pueden decir que son ellos, porque yo les he demostrado que yo lo dije y se ha cumplido. ¿En dónde me estoy poniendo? ¿Debajo del sol o arriba del sol? ¿Tengo una vida separada de Dios o una vida junto a Dios? O como dice la última parte del versículo, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Esto es un bingo, es una rifa, es una lotería. Claro, cuando me toque el número de la persona que lo está dictando, me ha tocado, me toca, por fin, qué suerte. La vida es una suerte. Como diríamos nosotros, es una casualidad dada por Dios, una diosidencia, o realmente es algo ocasionado por la suerte. ¿Cómo queremos vivir? Porque realmente el futuro, visto de la perspectiva de la lotería, es muy duro. Es muy fuerte. Es una incertidumbre gigantesca.
al pensar que solamente depende de nosotros. Nosotros no podemos controlar todo. Dios sí. Y al confiar en el que tiene el poder absoluto de incluso decirnos qué va a suceder o qué nos va a suceder, ¿tenemos miedo? ¿Temblamos de miedo? ¿O realmente agachamos la cabeza y reconocemos que es el Señor en nuestras vidas? Ahora, ¿por qué puede el futuro depender del azar? ¿Por qué? En Deuteronomio 30:19 dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, ¿de qué depende nuestro futuro? Solamente de una decisión. De una decisión, de bendición o de maldición. ¿A cuál queremos someternos? ¿A un futuro de predicciones? ¿O al verdadero futuro dado por Dios? ¿Cuál es nuestro futuro? Elijamos. ¿Qué vida hemos tenido hasta el momento? ¿Cómo hemos llevado nuestra vida hasta el momento? Lo más probable es que nos hayamos quejado. Pucha, ¿por qué me ha pasado esto? Pero si tenemos la certeza de que Dios está detrás de todo esto, es solamente una manifestación de su profundo amor y consideración hacia nosotros. Siempre y cuando el arrepentimiento y el cambio es genuino. O si no, no podemos ver la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta siempre. ¿Qué podemos concluir bajo esto? Nosotros siempre nos vamos a mover en base a la certeza y la convicción. ¿A qué le suena eso? A la fe. Pero inclusive, el futuro, aun cuando tengamos poca fe, estos versículos nos están dejando claro que Dios existe. Y lo que Dios justamente promete, cumple. Y que las cosas que Dios ha profetizado se han dado cumplimiento. Por ende, es como dice el versículo, o sea, nuestro cuello es tan inflexible y nuestra cabeza es de bronce porque nuestro nacimiento es justamente de rebeldía. Porque no ha habido ese arrepentimiento genuino, ese cambio de propósito y de mente genuino. Porque tenemos miedo o temblor de que realmente eso vaya a suceder. Porque realmente tenemos cobardía. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué nos acontece? En la palabra habla también muchas veces del concepto de redil. ¿Sí? Y con esto ya esbozamos la conclusión. Hay un concepto de redil. Ahora, el concepto de redil, ¿qué es? Es justamente el lugar donde los animales son encerrados, ¿sí? Ya sea las ovejas o las cabras, y puede estar formado por ramas o arbustos que tengan espinas, ¿sí? Eso en el caso de los pastores nómades, ¿sí? O bien puede ser en caso de los pastores sedentarios, un muro de piedra relativamente alto para que no inspire cierta seguridad, y sobre eso ponen ramas o arbustos también, ¿sí? ¿Para qué? En ambos rediles para protegerlo de los animales salvajes. E inclusive en este redil mejor confeccionado, en el interior incluso habían refugios, lugares donde se podían esconder o dormir los animales, también para protegerles del medio ambiente, del frío, la lluvia, la nieve, según sea el caso. Ahora, a este respecto el libro de Juan 10, del 1 al 11, dice lo siguiente, que nos va a permitir ir aclarando el concepto de futuro. El buen pastor y sus ovejas. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan.
Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Bueno, en este redil, ¿quiénes están? Están las ovejas que conocen la voz de su pastor. Este pastor, incluso los pastores también se ponían en la puerta, ¿no? Para poder proteger a las ovejas de ver quién podía entrar, porque ya con las paredes no podían. Y el pastor regulaba justamente quiénes entraban. Ahora, lo interesante de esto que dice, camina delante de las ovejas. Como vimos en el estudio anterior, después de mí. Camina delante de las ovejas. Las ovejas no caminan delante del pastor. ¿Por qué? Porque le conocen. Y nunca seguirán un desconocido porque no conocen su voz, solamente de su pastor, del que les cuida, del que les alimenta, del que va adelante. ¿A quién tenemos adelante? Ahora, existe también otro redil que está en Juan 10:16. Ojalá que todos seamos de este redil, ¿no? Pero aún así, veamos lo que dice el libro de Juan. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. O sea, estas ovejas reconocen la voz del pastor y le siguen, lo tienen delante. En cambio, hay otras ovejas que tal vez no reconocen la voz de su amo, o bien la reconocieron durante un tiempo, pero no se juntaron con el pastor, no le siguieron. Y aquí me viene también a la memoria 2 versículos, ¿no? Dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si profetizamos en tu nombre, echamos demonios, sanamos enfermos, etcétera, etcétera. Váyanse de aquí, no les conozco. No les conozco. Están fuera del redil. Pero sabían quién era Dios. Y también está justamente esa semilla que cae sobre las rocas, ¿sí? Que tiene pocas raíces, que está justamente en el libro de Marcos 4, 16 y 17. Pero cuando existe el menor percance o el menor problema, caen por no tener raíces profundas. Pero le seguían en un comienzo. Acordémonos del concepto que habíamos visto de un comienzo. Arrepentimiento es cambio en su propósito, cambio de mente. Estos están afuera, no están en el redil. Pero lo lindo de todo esto y lo hermoso es que hay un mensaje profético. El Señor dice, también las debo traer. También las debo traer. Esto no quiere decir que las voy a traer en su mal camino. No, es que Él no las va a traer de esa forma. Cuando ellos reconozcan la voz de Dios y vaya delante de ellos, ingresarán en el redil. Cuando le conozcan realmente. Esos que también que cayeron, que en un comienzo habían escuchado la palabra y estaban muy felices, muy alegres, pero por la primera experiencia caen. ¿Se acuerdan que era el que hablamos en el mensaje sobre heno, paja y hojarasca? Cayeron, pero escucharon de la palabra. Y esto es impresionante por el concepto de amor que el Señor nos tiene, ¿no? Porque solamente Él sabe si es que vamos a estar en el redil o no. Nosotros ni siquiera sabemos eso.
Porque el Señor tiene una facultad que viene de la omnisciencia, que es justamente la presciencia. Es la facultad de saber todo en absoluto. Todo. Él sabe lo que va a suceder en el futuro, siendo que Él no puede, aún no sucede, ni siquiera nosotros sabemos. A pesar de las decisiones que podamos tomar, Él solamente de su perspectiva puede ver todo esto. Pero Él dice que tal vez estas personas que ahora cayeron y andan en el mundo, saben que en algún momento van a volver al redil. Pero por decisión propia de ellos, no por obligación. A su vez, en Lucas 15, 1 al 7 dice lo siguiente, y con esto termino. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Es lo que le estaba mencionando. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, nosotros no. Él sabe cuál va a ser nuestro futuro, nosotros no. Porque si vivimos debajo del sol y no tenemos esa relación, esa convicción, esa transformación en nuestros corazones, solamente vamos a hacer lo que el mundo hace debajo del sol. Vamos a creer tal vez en el horóscopo, hojas del té, cartas, etc. Incluso en datos, como está sucediendo ahora con la inteligencia artificial. Pero nosotros que somos ciudadanos del cielo y que debemos creerlo, tenemos otro futuro. Un futuro que va más allá de la muerte, que es mucho más importante y más vital que el poco tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra, que es la eternidad. ¿Qué futuro vamos a querer? Ahora, ¿tenemos esperanza? Claro que la tenemos. Porque este versículo que le leí de Lucas dice, si un hombre tiene 100 ovejas, hay un concepto de posesión. Tal vez estamos recién empezando, o tal vez somos viejos en esto, y caemos y seguimos cayendo. Pero tenemos esperanza de volver al redil, siempre y cuando, claro, nos demos cuenta de nuestro error. Tal vez eso únicamente tenemos que hacer, reconocer que nos hemos equivocado, que no volvemos a caer porque las fuerzas vienen de Dios. Nuestro futuro puede cambiar, no a través de nuestras manos, como decía Salomón, sino a través del poder y autoridad de Dios en nuestra vida para que nos transforme. Pero tenemos que aceptarle de corazón, para que realmente nuestro futuro cambie. ¿Qué futuro queremos? ¿A qué futuro nos encomendamos? ¿Qué queremos para nosotros y nuestras familias? Espero que les haya gustado este tema. A mí me encantó. Que les sea de mucho provecho y mastíquenlo. Investiguen. No se queden solamente con esto, investíguenlo. ¿Sí? Porque también la fe viene por el oír, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga.